Hola, yo soy Tobias Renze, profesor en la Universidad Católica de Chile en el Instituto de Ingeniería Biológica y Médica. Hoy día vamos a ver algunos trucos cómo diseñar elementos 3D en software CAD para la impresión 3D. Aquí entonces están nuestros trucos y consejos mejores, básicos, que damos a nuevos alumnos y diseñadores para la impresión 3D. Primero, usa las funciones del CAD paramétrico. Todos los softwares lo apoyan y hace tu vida mucho más sencillo, mejor, y los diseños sirven más para el futuro. Por ejemplo, cuando empiezas a diseñar una componente, introduce variables, las variables más importantes del diseño, la altura, no sé, el volumen, algo que sea, y estas variables se pueden utilizar en muchas dimensiones distintas adentro del modelo para que después se puedan ajustar fácilmente. Y es muy importante también, cuando trabajamos de esta manera, tenemos que definir todos los tamaños en los poseros. Eso es muy importante y a veces es un poco un esfuerzo extra, por supuesto, porque rápidamente uno tiene un montón de líneas y círculos en su diseño y hay que darles todo un tamaño definido, porque si no, después en el diseño, si cambiamos algo, una variable o manualmente algún tamaño, se quiebra todo el diseño. Entonces es importante definir todo y bueno, después de continuar con el resto de los pasos del diseño 3D, por ejemplo, la extrusión en el espacio de 3D y bocetos de otra perspectiva para agregar más funcionamiento. Entonces, el CAD paramétrico como uno, y después ser consciente de las limitaciones de la impresora 3D. Estamos construyendo el objeto capa por capa con estos hilos de plástico que está depositando en la impresora, y entonces las tolerancias de este proceso sean más o menos 0.2 milímetros. Y ese es dado por el ancho, por ejemplo, de los filamentos y la mejor posición que puede tener la máquina de impresión 3D. Algunos son mejores, peores, pero es un buen número en general. Entonces, haga un diseño donde no importará si hay una discrepancia de 0.2 milímetros de algunos hoyos o dimensiones en general. Y también para tener en mente que el plástico es menos rígido, pero también más ligero que el metal o cerámica. Entonces eso puede tener beneficios o desventajas, pero hay que tenerlo en cuenta en el diseño. Siguiente es, nosotros sugerimos evitar soportes cuando uno pueda. Con soporte se puede imprimir casi todo en las impresoras, a formas muy lindas, pero cuando diseñamos algo con software CAD, que viene más de la ingeniería, sí, obviamente se puede ver bien, pueden implementar elementos estéticos, no tiene que ser todo cuadrados, pero es mejor diseñar un objeto sin soporte para que la impresión sea más confiable y más rápido, no solo la impresión en sí, pero también el proceso entero para tener un objeto listo, porque no hay que sacar todo el soporte después, y en este proceso tampoco se introducen daños en las superficies, entonces en general se ve mejor. En general es mucho más sencillo, más fácil compartir, construir, iterar sin soportes. Ahora, si no usamos soportes, pero también de hecho con soportes, siempre es bueno tener un buen interfaz que se sienta en la cámara de la impresora. Se puede ver como una limitación en la impresión 3D, pero les aconsejo también que lo vean como un beneficio, porque al final, en casi todas las impresiones de 3D,
hay una buena superficie plana y limpia y fiable en que posicionar el objeto, pero también un plano que se ve lindo para el usuario después o otros usos. Entonces este plano de la base puede ser muy útil para los objetos de impresión 3D. Y es siempre bueno tener una buena base en este paso. Y obviamente si no usamos soporte, no se puede imprimir en el aire libre, porque el hilo de filamento que pone la máquina en la impresora no se queda en estos lugares. Pero sí es posible superar una brecha. Eso se llaman puentes. Pero hay que también estar consciente que suele haber cierta flecha de puentear, entonces estos puentes no se quedan 100% limpios. Es posible ajustar tu impresora con sus parámetros y tenemos otros videos para optimizar el proceso de impresión 3D, como por ejemplo aquí este objeto de testeo para hacer puentes. Y entonces se pueden tener un poco mejores resultados, pero en general cuando uno usa muchos puentes, por ejemplo en este objeto del cuerpo de microscopio, del Open Flexion Microscope, se imprime todo este cuerpo sin soporte en una vez y entonces muchas veces hay que limpiar un poco estas superficies arriba donde se imprimen distintos tipos de puentes y se quedan algunos hilos que hay que sacar después. Inclinaciones también se pueden imprimir bien. Antes siempre dijimos o recomendamos imprimir hasta 45 grados, pero las impresoras se han mejorado bastante y hasta un máximo de 60 grados ahora normalmente se puede imprimir bastante bien. Después, como pueden ver en estos elementos del testeo, ya se ve muy feo el resultado. Hay que tener consciente cuando imprimimos cosas redondas en la dirección de arriba de la impresión. No hablamos sobre el plano, pero desde arriba, que también ahí tenemos voladizos bastante inclinados al final y no queda 100% limpio o lindo. Entonces, y también eso puede ser muy importante si queremos insertar algo precisamente en estos hoyos. Entonces es mejor, después de cierta inclinación, por ejemplo, trabajar con una terminación rectangular o con una punta para evitar estas inclinaciones que después cierran el espacio del diseño. Y por último, queremos sugerir que la flexibilidad del material de los plásticos es una característica de la impresión 3D y no un bicho. Puede tener muchos beneficios. Entonces, con partes de la impresión que son más duros o más grandes, más gordos, ahí quedan muy rígidos y hay que usar tolerancias estrictas para estos. Pero cuando las cosas son más finas o más largas, se pueden doblar con el plástico. Es importante saber, pero también nos da muchas posibilidades de diseñar cosas que se pueden ajustar, cierres, pero también para combatir estas tolerancias que son un poco más grandes en la impresión 3D. Entonces, con elementos flexibles que se pueden mover, uno puede superar tolerancias y hacer que el elemento siempre cabe perfecto en el espacio necesario. Y con las dimensiones de estas vigas se puede ajustar cómo tan fácil es doblar estas estructuras o ajustarlo para que quede igual rígido pero ajustable. Y con esto ya estamos listos con nuestros consejos básicos. Igual tenemos otros videos en nuestro canal que les invito a explorar sobre la incorporación de elementos industriales o usos de óptica, de ajustaciones y muchos otros elementos útiles para el prototipado
y para los usos de la impresión 3D en los laboratorios científicos. Con esto me despido. Hasta la próxima.